Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en esta secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de un hecho histórico que se sucedió en la década del 60, en los primeros años de la década del 60 en nuestro país. Pero tiene que ver con el rey del fútbol. ¿Quién es el rey del fútbol? Exson Arantes do Nascimento Pelé, el brasileño. Y les paso a contar lo siguiente. El domingo 22 de octubre, en el Twitter oficial de Pelé, que le pertenecía al rey del fútbol cuando estaba vivo y ahora en verdad que no sé quién maneja sus cuentas, pero es oficial, salió la siguiente escrito, la siguiente noticia o el siguiente Twitter, como se dice, que decía la primera vez que Pelé se vio obligado a regresar a una cancha de fútbol por insistencia del público fue en Lima, Perú, un 17 de enero del año 1962. Y cuando hice la primera vez, es que fueron muchos más hechos donde el público pidió que regrese, luego que fue cambiado el rey del fútbol. Eso sucedió en el año 1962, es decir, la primera vez, y fue acá en el Perú. Antes de hablar de este hecho histórico para el rey del fútbol y para el fútbol en general, valga la redundancia, quiero contarles que por esos tiempos, en el mes de verano, sobre todo enero, febrero, venían equipos del exterior en giras internacionales y se disputaban con los principales clubes del Perú partidos amistosos, partidos internacionales. Algunos clubes se reforzaban con los mejores elementos de otros equipos. Por ejemplo, en ese enero del 62 vino el Palmeiras. El 6 de enero llega Palmeiras de Brasil con sus estrellas Yuliño, Babá y Dayalma Santos, campeones mundiales 58. Y Alianza Lima, que iba a jugar con el Santos, el 6 de enero disputa la final por el título de 1961 ante el Sporting Cristal. Y fue el club rimense que le gana 2-0 con goles de Alberto Cachito Ramírez, el primer cachito del fútbol peruano, y Alberto Gallardo. Así, Alianza, antes de jugar contra el Santos, pierde el título nacional del 61 y luego juega con el Palmeiras. El Palmeiras que le había ganado 3-2 a la U en partido amistoso el 9 de enero. El 12 de enero el Palmeiras le gana 1-0 al cuadro blanqueazul con gol de Américo. Es decir, Alianza había tenido dos malos resultados antes de enfrentar al Santos de Pelé. Y cuando llega el Santos de Pelé, llega un 14 de enero, es decir, 3 días antes del cotejo que vamos a comentar o a contar, llega el Santos de Pelé, el Santos de Gilmar, el Santos de Pepe y Coutinho. Y la noticia era, con Santos llegó el mejor jugador del mundo. 2 puntos, Pelé. Y un día después, como la expectativa era grande por ver a Pelé, a Cito, a Gilmar y a Pepe, que habían sido campeones mundiales en Suecia 58, un día después, el 15 de enero, hubo mucha expectativa en el entrenamiento del cuadro brasileño en el campo o en la cancha o en el club del Sporting Cristal en el RIMAC. Hubo muchos niños que lo perseguían a Pelé. Pelé que hizo en el partido de práctica hasta de arquero. O alguna dama que se le acercó. Es decir, la expectativa era muy grande. La noticia ahí decían, hoy volveremos a ver al gran Pelé. Porque Pelé era el rey del fútbol peruano y la expectativa en Lima, sobre todo, bueno, todo el Perú, pero Lima, donde iba a jugar, era demasiado grande. Las noticias, Pelé cuando había llegado, los niños se le habían acercado en el aeropuerto, la hostel en el aeropuerto. Es decir, Pelé era en enero del año 62 la noticia principal de todos los diarios, las radios y la televisión. Y así llegamos a ese hecho histórico, sobre todo para Pelé,
quien, como lo he manifestado en su cuenta de Twitter, dice: la primera vez que Pelé se vio obligado a regresar a una cancha por insistencia del público fue en Lima, y fue ese 17 de enero. La expectativa era tan grande en el Estadio Nacional donde se iba a jugar ese partido, que muchos pagaron, como se dice, precio, la reventa, fueron en gran cantidad a ver al rey del fútbol, los peruanos o los limeños de ese entonces. Lamentablemente hubo desmanes en el inicio o en la previa del partido, porque el directivo Carlos Basurco, el directivo de Alianza Lima, ordenó que una de las puertas, la puerta 3, se cerrara y que solamente se ingresara para Occidente por la puerta 4. Esto originó que hubo muchos desmanes, rompieron las lunas, que hicieron ingresar como se pudiera, como sea, como se dice. Los policías tuvieron que agarrar a varazos, incluso no solamente a los varones, sino a los caballeros, sino también a las damas. Tuvo que intervenir el doctor Javier Aramburú, vicepresidente del Comité Nacional del Deporte, quien le llamó la atención, lo retó al directivo aliancista el Pato Alfonso Sousa Ferreira. Es decir, antes de empezar el partido ya hubo desmanes, la gente quería ver a Pelé, que por cierto no era la primera vez que juega contra Alianza y no era la primera vez que venía al Perú, porque ya le había ganado Alianza el año 60 2-1. Entonces, pero igual, el rey del fútbol, como ahora Messi, llamaba la atención. Y bueno, los hinchas estaban muy airados, habían pagado una buena cantidad, una buena cifra por ver al brasileño. Y bueno, hubieron, como le digo, lunas rotas, hubo muchos desmanes antes del partido. Bueno, el partido empezó 9:30. El partido que en el primer tiempo iban 4-0 y en el segundo tiempo termina el partido con 5-1. Antes de contarles lo que sucedió con Pelé, les digo que en Alianza Lima alineó con Bazán, que luego por los tantos goles que le anotaron fue reemplazado por Riquelme. Galván, Gualtín de Trinidad, Guzmán, que fue reemplazado por Rivas, Donaire, De la Vega, Pitín Segarra, Sucre Flores, Grimaldo, Gamarra, Perico. Bueno, y el Santos alineó con Laercio, Lima, Olave, Decio, Calvé, Cito, Dorval, Getulio, que reemplazó a Calvé, Tite, Coutinho, Pelé, Pepe y Bengalino. El técnico era Luis Alonso Pérez, más conocido como Lula. Y bueno, el partido en el primer tiempo, ante la algarabía del público, ante la expectativa del público por ver a Pelé, quedó 4-0 a favor del cuadro brasileño. El primer gol fue a los 20 minutos, lo anotó Dorval, quien se metió, incursionó en el área blanquiazul y de un fuerte remate venció al mago Bazán. A los 31 minutos, un centro de Pelé llega a los pies de Coutinho, quien driblea a la defensa aliancista y anota el segundo gol. El tercer gol fue a los 39 minutos. Pelé pasa a Coutinho y gol para el cuadro del Santos. A los 44 minutos, Pelé y Titi hacen una buena combinación y el segundo anota, vence nuevamente a Bazán. El público aplaudía al cuadro brasileño, estaban viendo un buen espectáculo. Y bueno, se fueron al descanso. Pasaron los 15 minutos y ahí comienza el incidente y el hecho histórico que lo menciona la cuenta oficial de Pelé. Regresa el cuadro brasileño al campo de juego. El árbitro Carlos Rivero, el recordado árbitro Carlos Rivero, suena el pitazo inicial para jugarse la etapa complementaria y el público se da cuenta que ya no estaba Pelé, que Pelé había sido reemplazado por Pagao. Y de pronto no solamente empieza una silbatina general de toda la tribuna,
sino que en algunos lugares de las tribunas, sobre todo las populares, comenzaron el alambrado a hacer temblar y querían romper el alambrado para meterse a la cancha de juego en medida de protesta. Además, prendieron fogatas en las tribunas porque se sentían estafados. El público se sentía estafado por haber pagado una buena cantidad de precio por las entradas y que solamente Pelé iba a jugar el primer tiempo. La faltina fue tan general que a los 3 minutos el árbitro Carlos Rivero paraliza el encuentro. ¿Por qué? Porque Teófilo Salinas, que en ese momento era vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol y además era uno de los directivos o tesoreros de la Confederación Peruana de Fútbol, todavía no era presidente de este organismo. Bueno, Teófilo Salinas y el Pato Sousa Ferreira, alto dirigente del cuadro blancaazul, se fueron contra Lula, el técnico brasileño, el técnico del Santos, reclamándole por qué había cambiado a Pelé. Según cuentan los directivos, Lula se expresó muy mal de la hinchada peruana. Lula quería, según él, continuar con esta medida de darle descanso a Pelé, porque según él, Pelé estaba resentido o estaba sentido el pie. Pero los reclamos del público y los reclamos del objetivo fueron tan constantes, tan altos, porque Pelé ya estaba sentado en las inmediaciones de las tribunas o en las inmediaciones de los camarines, que hicieron que se paralizara el encuentro y que Pelé vuelva a la cancha de fútbol en reemplazo de Coutinho. Recién cuando vieron que Pelé se fue cambiando y Pelé ingresó al campo de juego, el público se calmó y empezó a aplaudir, gritando Pelé, Pelé, Pelé. Yo conversé con Pitín Segarra, quien fue uno de los protagonistas de este encuentro, y en efecto, Víctor Pitín Segarra me dijo, la gente estaba muy molesta, la gente estaba muy descontrolada y pudo haber pasado hasta una desgracia si es que el público entraba con toda la cancha. Felizmente hubo la medida de ser regresada a Pelé y cuando ingresa a Pelé, el público comenzó a corear y a ovacionar diciendo Pelé, 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 Pelé. Y bueno, Pelé siguió jugando. A los 10 minutos del segundo tiempo, Pepe hace el quinto gol para el cuadro brasileño y faltando 2 minutos para el final, Pitín Segarra anota el gol, digamos, para el cuadro blancaazul de tiro penal. Al final del partido, bueno, ya el público se fue más tranquilo por haber visto a Pelé, a pesar que no anotó un gol, bueno, jugó muy bien, pero los directivos, tanto de la Federación Peruana de Fútbol como los directivos de Alianza Lima, estaban muy molestos con el técnico Lula, porque se había expresado muy mal del público. ¿Qué dijo Pelé? La noticia está ahí. Es la primera vez que la hinchada impide que deje de jugar. Fue el titular de la nota de las declaraciones de Pelé. Y Pelé dijo, quiero agradecer la gentileza de los aficionados que solicitaron mi regreso al campo en el segundo tiempo. Estoy resentido del pie izquierdo. Y por donde el técnico salí del campo, pues me sentía mal. Es la primera vez que me sucede esto en mi vida deportiva. Pelé tenía 21 años. Y continúa, y téngalo, y lo voy a tener presente, el aprecio del aficionado, y lo recordaré toda mi vida. Es decir, este hecho histórico para Pelé, que por primera vez la hinchada no permite que Pelé se quede en el banco. O la hinchada, consistencia, provoca que Pelé regrese al campo de fútbol luego de haberse sido cambiado. Bueno, y Lola
estaba muy molesto y dijo, nosotros venimos a jugar, pero no sabíamos el por qué se cobran precios muy altos, porque se había enterado de los precios de las entradas. Pelé estaba resentido de los pies o del pie y había la necesidad de darle descanso. De ahí que no lo hice salir en el segundo tiempo. Se ha abusado de la figura de Pelé, se quejó Lula, pues estimo que Coutinho ha jugado mejor y sin embargo ha pasado desapercibido para la afición. Bueno, la Federación Peruana de Fútbol al día siguiente iba a emitir una carta o una queja ante la Confederación Brasileña de Fútbol y ante la Confederación Sudamericana de Fútbol porque consideraban que Lula se había portado con palabras muy fuertes ante el aficionado. Conocido de esto, Lula, de este pedido de la federación, dijo, yo no he dicho ni una palabra ofensiva al público peruano. Los incidentes mayores o las consecuencias tienen que ver con el arbitraje que paralizó el encuentro. Pero a pesar de eso, ofreció disculpas. Sin embargo, dijo luego, acá se ha dimensionado a Pelé y esto no es posible, porque el Santos juega igual con Pelé o sin Pelé. Sin embargo, luego trató de arreglar este mensaje que había dado Lula y dijo, o lo corrigió de la siguiente manera, naturalmente que con Pelé rinde más. Y así fue este hecho histórico. Por primera vez el público hizo que Pelé regresara al campo de juego cuando fue cambiado. Bueno, hay que decir también que fue un partido amistoso. Y luego sabemos que han venido más partidos en otros países donde el público pidió que Pelé regrese. Lo que llegó después fue lo siguiente, que Pelé tenía 3 partidos más en Lima antes de regresar a su país o antes de continuar su gira, que era ante la U, Cristal y Municipal. A la U le gana 5-2, a Cristal 5-1 y al Municipal 3-2, un partido muy polémico por el arbitraje. Y en estos partidos ya Lula no se atrevió a cambiarlo para nada a Pelé. Es decir, Pelé jugó los 90 minutos ante la U, jugó los 90 minutos ante Cristal y jugó los 90 minutos ante el Municipal. Ya no se querían arriesgar el que el público, con su incomodidad, con su molestia, con su grito airado, provoque que Pelé, luego de ser cambiado, regrese al campo de juego. Bueno, amigos, sí llegamos al final de esta secuencia. Cuéntame algo de fútbol ante un hecho histórico que sucedió en nuestro país y tiene que ver con el rey del fútbol, que, y lo vuelvo a reiterar, el público, ante la existencia del público, ante la molestia del público, ante el pedido del público de ver todo el partido al rey del fútbol, hizo que Pelé, luego de ser cambiado por el técnico Lula, regrese al campo de juego para jugar todo el segundo tiempo de ese partido que el Santos le gana 5-1 a Alianza Lima. Nada más, amigos, eso es todo por hoy y les vuelvo a decir, si les gustó, un like, un comentario, y a los que no se han suscrito, háganlo por favor, que se vienen nuevas secuencias de Cuéntame algo de fútbol y entrevistas a glorias o a jugadores de los años 60, 70, 80, 90. Nada más.